Siguiendo con Hebreos 11, verso 5 en adelante. Dice, por la fe, Hanoc, por la emuná, Enoc, el séptimo después de Adán. Dice, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh. Entonces aquí podemos ver cómo Enoc es como una alegoría del arrebatamiento que va a ocurrir en el final de los tiempos. Entonces dice, por la fe, Hanoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh. Entonces, al igual que cada uno de los 144,000 lo va a recoger Yahweh de donde quiera que esté en los 4 ángulos de la tierra, que encierran un círculo. Aunque esté en cada uno de los 4 ángulos, Yahweh los va a recoger en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo a la séptima trompeta. Que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y aún así los cuerpos mismos se van a consumir y pareciera que ni siquiera serían encontrados por las personas, porque esta alegoría nos enseña eso. Y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh. Interesante, porque el reino de Yahweh es un reino espiritual, entonces estos cuerpos no van a entrar, entraríamos con otro tipo de cuerpo. Pero aquí podemos ver que no, dice que no se encontró el cuerpo, entonces fue que se contrajo con lo espiritual o se hizo uno, o sea, porque dice que no se encontró, entonces podríamos ver que los cuerpos de los 144,000 no se encontrarían. A cambio de los cuerpos de los muchos, que esos sí se van a ver, porque esos los van a matar por no recibir la marca, por no querer recibir la marca, pero tampoco recibieron el testimonio de los 2 testigos en el final de los tiempos. Entonces van a tener que morir por rechazar a Yahushua y solo creer en su testimonio, que era que el Hijo del Todopoderoso vino, murió y resucitó. Pero entonces esos muchos van a tener que morir por rechazar la marca. Y la escritura dice que habrán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Los discípulos le preguntan a Yahushua, ¿dónde será llevado? Y Yahushua les dice, básicamente, que donde esté el buitre ahí estarán los cuerpos. Entonces los cuerpos van a estar ahí, los buitres, porque andan sobre cuerpos muertos. Y los cristianos entienden esos versos que acabo de citar como si eso, uno que fue tomado y el otro dejado, es que el que fue tomado fue llevado al reino de Yahweh. Pero ellos, como dicen eso, si en los versos siguientes dice, los discípulos le preguntan a Yahushua, y Yahushua, que a dónde es llevado el cuerpo que se tomó, y Yahushua les dice que donde estén los cuerpos muertos, ahí estará, donde estén los buitres, ahí estará. Entonces quiere decir que va a ser llevado a morir. Los que antes de esos versos habla de cómo los que estén en Yahudá huyan a los montes, los que estén en la azotea huyan. Ese sería el segundo éxodo, huir a los montes, a las montañas, a lugares deshabitados para ser arrebatados por Yahweh. Ese es el arrebatamiento, poner en práctica la fe que uno tiene. Esa sería la verdadera muestra de fe. Y esta alegoría de ese segundo éxodo se encuentra en Lot, en la historia de Lot, como Lot tuvo que salir de los montes, huir porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces ahí tenemos una alegoría del verdadero arrebatamiento. En ninguna parte de la escritura vemos un arrebatamiento como lo enseña el cristianismo, que lo llama rapto. O sea, no hay alegorías para entender eso. En cambio, con la historia de Lot, tenemos una alegoría de cómo tenemos que poner en práctica nuestra fe. Entonces, todo esto era porque dice que cuando estén en las ciudades, huyan a los montes, porque cuando se presente la abominación desoladora, ahí es cuando tenemos que huir. Cuando digan ahí está, vayan a donde él, porque van a pensar que es el Mesías. Nosotros tenemos que huir en dirección contraria e ir a los montes. Eso va a suceder a la pura mitad de los 7 años. Entonces todo eso, un poco hablar del arrebatamiento y sobre los que van a morir por no aceptar a la prédica los 2 testigos, es porque aquí dice que por la fe Enoc fue traspuesto, como hace los 144,000 traspuestos. El cuerpo no se va a encontrar, lo más seguro, porque aquí podemos ver que el cuerpo de Enoc no se encontró. Y dice,
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Entonces una confirmación de los 144,000, cómo van a ser traspuestos, porque agradaron a Yahweh, cumpliendo sus mandamientos, agradaron a Yahweh, invocaron correctamente, porque Yahweh dice, yo soy celoso de mi nombre. Agradaron a Yahweh, porque invocaron a Yahushua y no tuvieron miedo de lo que dijera el sistema, lo que dijeran las demás personas, porque creemos en Yahweh y confiamos en Yahweh, y tenemos que confiar para saber que vamos a tener el mundo por venir, el cual ya está dentro de nosotros, pero tenemos que expandirlo. Solo podremos ser parte de esa expansión cuando se dé, si decidimos seguir a Yahweh, agradarle y llevarlo en el interior. Estamos llevando un pedacito del reino, y cuando se dé la manifestación vamos a estar en la verdadera tierra prometida, ya en el descanso. Pero siempre tenemos que llevar a Yahweh dentro de nosotros. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Entonces, sin agradar a Yahweh no se puede ser traspuesto. Y si usted no invoca a Yahweh por su nombre, a Yahushua por su nombre, que es lo que viene a predicar los dos testigos en el final de los tiempos, algo tan simple, confirmar el pacto, confirmar a Yahushua, para que ahora sí pueda ser traspuesto y no tenga que morir. Entonces, si usted toma en vano eso, no va a ser traspuesto. Dice, pero sin fe, sin creer, porque el mismo Yahweh dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Entonces, si es un mandamiento, y aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, y Yahweh nos está dando un mandamiento, pero nosotros no queremos seguirlo, no queremos creerle, entonces no tenemos fe. Dice entonces, pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, uno tiene que acercarse a Yahweh sabiendo que Yahweh está ahí, confiando en que está ahí, o si no, ¿para qué oraría? Si usted ora y piensa que Yahweh no lo escucha, o que no se lo va a cumplir, entonces ¿para qué ora? Mejor no ore. Entonces tenemos que orar sabiendo que Yahweh siempre nos está escuchando, y que si se lo pedimos según su voluntad, y esa voluntad está dentro de la voluntad de nosotros, está dentro de la voluntad de Él, porque eso que pedimos no nos va a hacer daño, entonces Yahweh nos va a dar eso que estamos pidiendo según su voluntad. Por eso siempre tenemos que pedir según su voluntad, al igual que hizo Yahushua el Mesías cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Yahushua oró así, porque eso que oró Yahushua según la voluntad de Yahweh no era posible, porque Yahushua tenía que morir para que nosotros luego eventualmente pudiéramos, al creer en Él y aceptarlo y confesarlo, poder ser traspuestos ante Yahweh. Pero si Yahushua no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos esa misericordia y tendríamos básicamente juicio directo, porque no tendríamos la misericordia que es Yahushua mismo, y Yahweh así, trayendo a su Hijo, siendo Él mismo, viniendo a morir, dando a su Hijo por nosotros. Entonces por eso es que nosotros no tenemos que tomar eso en vano, porque el mismo Creador está viniendo para morir como la primera manifestación, y aún tiene que venir una segunda vez y morir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer o tener excusa el no seguir a Yahweh, si el que mismo nos hizo dio su vida por nosotros? Por eso tenemos que adorarlo, invocándolo, alejándonos del mal, porque cuando nos alejamos del mal, automáticamente estamos siguiendo la verdad. Si aceptamos a Yahushua y nos apartamos del mal, estamos cumpliendo los mandamientos de Yahweh, nos estamos apartando del mal, y cada vez vamos a poder entender más de las escrituras. Pero cuando se está con el mal y practicando el mal, practicando el pecado, no va a poder entender las escrituras, porque no está haciendo parte del bien. Por ende no puede entender el bien, porque si está en la oscuridad no puede entender la luz. Si yo solo estoy en oscuridad, en un cuarto sin luz, no puedo entender la claridad, porque no lo observo. Pero cuando yo empiezo a ver un poquito de luz, y un poquito de luz, y un poquito de luz, yo empiezo a entender qué es la claridad, y si esas luces se van uniendo, se va haciendo un círculo más grande, y empiezo a seguir la luz, me enfoco en la luz, esa luz va a ir creciendo, y creciendo, y creciendo, hasta que voy a ver todo lo que hay en el espacio espiritual,
que yo no veía, porque estaba solo viendo la oscuridad, pero cuando llegó la luz, que Yahushua mismo, empezó a ver el espacio espiritual que hay a nuestro alrededor. Entonces cuando nos apartamos del mal y seguimos los mandamientos, empezamos a crecer y a salir ese reino que hay en nosotros, y que cuando sea la transformación y solo queden los 144,000 con el último, y Mashiach, y Yahweh, y todos los que han seguido su testimonio, vamos a estar todos en luz y vamos a poder ver el reino en su completitud, porque vamos a ser cuerpos espirituales viendo lo espiritual, lo infinito, de una forma espiritual, no como lo enseña el universo. Entonces, hasta que sean destruidos los enemigos, es que vamos a poder ver completamente claridad, porque esos enemigos serían como la oscuridad, que si todavía hay oscuridad, y para seguir la idea, nos concentramos en la claridad, vamos a ir viendo y viendo más claridad, vamos a ir entendiendo más si nos concentramos en eso. Pero si nos enfocamos en los puntos donde hay solo oscuridad, vamos a seguir en oscuridad. Si nos enfocamos solo en la práctica del pecado, siempre va a haber oscuridad, aunque hayan puntos de luz, que es con las personas también que nos hablan del Padre. Cuando leemos la escritura, cuando nos concentramos en los mandamientos, eso empieza a crecer y vamos a empezar a opacar todo el pecado, que es la oscuridad, hasta que veamos toda la realidad sin ninguna cosa vana. Entonces dice por eso, pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noah, una manifestación de la segunda venida de Yahweh en la tierra, porque Noah significa reposo, y el último trae reposo, que es el 7º milenio, y que viene 3 años y medio antes del 7º milenio, para predicar y confirmar el pacto, y que las personas entren a través de lo que él predica, Yahushua, siendo él la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, trayendo la unidad que es Yahweh. Dice, por la fe Noah, que entonces representando la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, como el último, siendo advertido por lo que Yahweh le ha revelado en las escrituras y a través de la Ruach, obviamente, que viene cuando confesamos a Yahushua, va a entender la escritura y va a avisar a las personas y va a predicar, pero las personas no están esperando eso, entonces por ende lo van a rechazar, y como están siguiendo la falsedad lo van a rechazar. Entonces fue advertido y avisa a las personas van a odiar a los dos testigos, a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, con su compañero Eliyahu, de Johanán, o como puede ser un testigo como Aarón, que anduvo con Moshe, que es una representación del último. Van a predicar y las personas lo van a odiar y los van a matar por su prédica. Entonces, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, pero estaban por manifestarse. No se veían porque las personas estaban en la oscuridad, las personas estaban practicando el pecado, estaban practicando la oscuridad, no se enfocaban en los foquitos de luz, no los reconocían, porque ellos quieren estar enfocados en la oscuridad, porque se sienten cómodos en la oscuridad, porque se sienten que solo eso es lo que hay, pero hay más. Solo hay que prestar atención, y por eso dice Yahweh que muchos son llamados. Yahweh llama a muchos, muy pocos son los escogidos, muy pocos quieren despertar porque están cómodos. El reino de Yahweh es de los violentos, y solo los violentos lo arrebatan, de una violencia espiritual, y coger lo que es de uno, porque Yahweh ya vino y murió por nosotros. Ahora a nosotros nada más nos queda cogerlo, pero las personas no quieren estirar la mano, les da pereza. Con temor preparó, dice, por cosas que aún no se veían. Perdón, antes de seguir con eso, entonces, para terminar con lo de Enoch y Eliyahu son las únicas dos personas que han subido, según la escritura, han sido traspuestas ante Yahweh, y es una confirmación de que sí va a haber un arrebatamiento. La misma escritura se confirma a sí misma, así como dice que por boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Aquí por 2 testigos nos dice que van a ser traspuestos por agradar a Yahweh. Dice, entonces sigo con el verso 7. Por la fe Noah, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así como el último prepara el arca
a través de Yahushua para que todos entremos en ella y nos salvemos, todos entremos en el camino, siguiendo el arca, si lo queremos ver de una forma tal vez literal. Entonces dice, con temor preparó el arca en que sus casas se salvase. Y su casa es los que lo escuchan, porque lee la voz, llevando la palabra, que es Yahushua. Y por esa fe condenó al mundo. Entonces, por la fe que él tuvo en Yahweh y su casa, condena al mundo, porque si el último, siendo una persona, naciendo de hombre y mujer, cree en Yahushua, y los 144,000 también, entonces ¿por qué las demás personas no van a tener excusa? Porque Yahweh mismo vino, se presentó, y si unas personas lo pudieron recibir, ¿por qué las otras no? Si Yahweh no hace acepción de personas, es la persona la que se decide sacarse, excluirse, y no querer entrar en el arca, no querer entrar en el camino, porque le parece absurdo a Yahushua, le parece que eso no importa, le parece que no importa porque no puede ver esa claridad, porque está metido en la oscuridad, y quiere seguir en la oscuridad del pecado y de la mentira, porque si usted no ama la verdad, no va a querer la luz. Si usted ama la mentira, va a querer estar en la oscuridad. Entonces está directamente, creo que es obvio, pero conectado. Ok, y por fe condenó al mundo. Entonces, el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, es el testigo, el que testifica en contra del impío. Pero entonces, si usted tiene a Yahushua, el último no va a testificar en contra suyo, porque usted tiene a Yahushua, que es de quien él predica, por eso está absuelto, porque tiene al abogado. Pero si usted no recibe a Yahushua, entonces el testigo testificará en contra suya, porque no quiso recibir a Yahushua, que es la verdad misma. Entonces el impío va a ser castigado porque no quiere la verdad, no quiere la luz, no quiere estar en la verdad. Los muchos van a tener que morir como paga para poder estar en el reino de Yahweh, pero así como un reino tiene diferentes niveles, entonces los 144,000 serían los reyes y sacerdotes, los muchos, porque no quisieron recibir la palabra, que Yahushua mismo, entonces van a tener que ser pueblos. Y los que no recibieron de las buenas nuevas de Yahweh y Yahushua, porque tal vez estaban muy en una cueva o encerrados en áreas donde tal vez, pienso yo, como los indígenas del Amazonas o cosas así, entonces si actuaron según el hacer el bien a su prójimo, amando a su prójimo como a sí mismo, entonces van a ser juzgados según su propio corazón, está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces van a ser juzgados según lo que ellos tenían en su corazón al hacerle bien a su prójimo, y van a entrar como las naciones. Entonces, reyes y sacerdotes, pueblo y naciones, siendo las personas que no recibieron la prédica o las buenas nuevas del último que trae a Yahushua, o inclusive del mismo testimonio, que es creer en el Hijo, mas no tener su nombre. Dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. Y fue hecho heredero, y por esa fe condenó al mundo. Okay. Y fue heredero de la justicia que viene por la emuná. Entonces, también en lo literal, Noah, por su fe, ok, condenó al mundo, porque él entró al arca, y su casa creyeron y entraron. Los demás no creyeron, entonces se murieron, porque no quisieron creer, no quisieron entrar al camino. Condenó a ese mundo porque todos se quedaron hundidos en agua, y murieron, obviamente. Y fue hecho de heredero de la justicia que viene por la emuná. Noah fue heredero de la justicia que viene por la fe, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces Noah lo tuvo. En el final de los tiempos era la salvación, cuando iba a venir Yahushua, su nombre, y ser heredero por confesar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, como los últimos, confiesan a Yahushua para salvación. Yahweh me salva, es lo que confesamos. Ahí está la salvación. Jesús, confiesan ya que un caballo no tiene que ver con Yahushua, por ende mueren. Por eso los 144,000 en Apocalipsis 14 dice que en sus bocas no fue hallada mentira, porque no confesaban a Jesús, confesaban a Yahushua. Para ir más profundo en la interpretación del verso, porque alguien podría decir,
que ahí lo que está hablando es de una mentira, de que no hablaban cosas, cuando les preguntaban algo hablaban la verdad. Sí, eso es obvio, pero lo profundo sería, o lo un poco más profundo, porque puede haber más profundidad obviamente en la escritura, sería que no confesaban el nombre falso. Nos muestra cómo él y su casa entraron al arca para ser exceptuados del diluvio que iba a venir. Espiritualmente, obviamente, la catástrofe que va a venir sobre la conmoción o el movimiento o el cómo Yahweh va a destruir cielos y tierra en el final de los tiempos para traer una nueva. Entonces, si Noah representa la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, y lo digo así porque hay muchas otras alegorías que todas concuerdan entre sí, para dar un momento, un poquito más de contexto de la historia de Noah, dice, dijo pues, en Génesis 6:13 en adelante, dice, dijo pues Yahweh a Noah, como Yahweh diciéndole al último, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, como el último dándose cuenta que viene el fin y por ende lo predica, para que podamos entrar a la nueva tierra. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana más al arca, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso, bajo, segundo y tercero. Híjole, qué interesante, como una confirmación. El arca ya siendo como viéndolo un poquito más allá, como siendo ya el reino, porque ya por estar entrado en el camino, si nos mantenemos en el camino, estamos en el reino, porque cada vez está creciendo el reino, como lo expliqué ahora. Un piso bajo, segundo y tercero, como los tres cielos. Tercer cielo de Yahweh, el segundo cielo de los ángeles, y el primer cielo, que es el que podemos ver, este firmamento, el de los hombres. Y en el reino podríamos dividirlo, como lo expliqué ahora, que era reyes y sacerdotes, 144,000, pueblo, los muchos, y las naciones, los que no escucharon de la prédica. Entonces podría confirmar como siendo el reino en una división, en 3 divisiones, que el 3 es un número muy, muy importante en la escritura, porque el reino, el templo, Yahushua dijo que se iba a reconstruir en 3 días, hablando del mismo, él siendo el templo, y como en 3 días, como 3 divisiones, entre otras cosas obviamente, que es cosas más obvias que se sacan tal vez. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces Yahweh salió de su tierra, siendo llamado por Yahweh, al igual que nosotros tenemos que salir de donde estamos, de la oscuridad donde estamos, del mundo donde estamos, de la religión donde estamos, para obedecer a Yahweh, aún sin saber o entender lo que Yahweh nos revela después de que hemos estado en el pecado. Entonces las personas que están en el pecado no se imaginan lo que están rechazando, porque al llegar a Yahushua el entendimiento se abre de una forma increíble. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Nosotros vamos a recibir la nueva tierra como herencia, porque ya Yahushua vino y murió, y por ende lo que él nos prometió ya lo podemos recibir, porque primero tiene que morir
para que luego podamos recibir la herencia, como en los casos físicos que existen hoy en día con las personas, que hasta que alguien muera puede recibir lo que era de esa persona. Entonces dice, y salió sin saber a dónde iba. Eso era lo que me refería, que uno sale sin saber a dónde va, pero confiando y creyendo en Yahweh, que si Él hizo todo y nos hizo a nosotros, va a tener el control de todo. Y eso es lo que tenemos que creer y ver cuando buscamos al Padre. Hacerlo del corazón, aunque parezca loco. Si Él dice que su nombre es importante, entonces tampoco lo ignoremos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Nosotros habitando en este mundo como extranjeros hasta que sea destruido y venga la nueva Jerusalén. Pero estamos habitando aquí como extranjeros, por eso nosotros somos embajadores y todo lo que queremos tenemos que pedírselo a Yahweh, no a este mundo terrenal. Porque Yahweh, que es todopoderoso, usa lo terrenal para darnos a nosotros. Porque lo espiritual es lo que manda, lo que está por encima de lo físico, por encima de lo terrenal. Y por ende, si seguimos a Yahweh, vamos a estar aún por encima de lo que quiere la carne. Aun cuando la carne nos diga que quiere pecar, o que quiere pecar, porque en la carne está la inclinación al mal. Si nosotros estamos en el espíritu de Yahweh, tenemos que ganarle a la carne, porque lo espiritual está por encima de la carne. Y ahí es donde lo espiritual entra a regir también una forma de dominio propio, etc. Entonces tenemos que siempre buscar enfocarnos en la luz para tener a Yahweh. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Hasta que esto no sea totalmente espiritual, no estaremos en la tierra prometida correcta. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y Yahweh habitó en esta tierra, siendo Abraham, con Isaac y Jacob. Isaac representando a Yahushua y Jacob al último. Que el último son sellados los 144,000, y como de Jacob salieron las 12 tribus, y como de Isaac representando a Yahushua, fue el que Yahweh le dijo a Abraham que sacrificara, al igual que Yahushua fue sacrificado. Ahí está la alegoría. Entonces Yahweh habitó entre nosotros, dos manifestaciones, como Isaac y como Jacob, como Yahushua y como el último. Coherederos de la misma promesa, coherederos de la misma promesa. Entonces ahí una vez más nos representa dos manifestaciones de Yahweh en la tierra. Pero si no entendemos que Yahweh, por ejemplo, nos habla en Génesis 49 de dos manifestaciones y en muchas otras partes, o como en Isaías dice que Él es el primero y Él el último, Él el primero y Él con los últimos en el final de los tiempos, como el profeta, como Moshe prometió en Deuteronomio 18, que viene a predicar. Y el que no lo escuche, Yahweh le va a pedir a cuentas, porque Él es el que testifica en contra, el acusador, pero esta vez de parte de Yahweh, no el acusador, el diablo, que es el que se apartó de Yahweh, sino el acusador que testifica de Yahushua, para unirnos a Él más bien, y no alejarnos de Él, para que no se malinterprete. Entonces ahí se ven, en esta historia se ven las dos manifestaciones, pero si no entendemos los demás ejemplos que nos da la escritura, no lo vamos a ver. Entonces por eso tenemos que agarrar toda la escritura para ver las alegorías que podemos encontrar en las historias. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Abraham esperaba la espiritual, al igual que nosotros. Tenemos que buscar a Yahweh y buscar la espiritual. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. No este hombre, no esta ciudad hecha de manos de hombres. Por eso el tercer templo va a ser espiritual. Si lo queremos ver de una forma, cuando hablan del tercer templo que quieren hacer los judíos, nosotros sabemos que eso que ellos quieren hacer para esos tiempos finales puede ser como una representación de cómo en ese tiempo final también se está construyendo el verdadero templo.
cada cuerpo, cada uno de los 144.000, con el último, siendo el último como Noah y los 144.000 como su casa, entrando en el arca, siendo el templo en este tiempo final. Y muy interesante como este año, hace unos días, cayó 17 del segundo mes, que fue el día en que Noé, eso está en Génesis 7, fue el día en que Noé entró a su casa, entró al arca con su casa, para cuando llegan a empezar los 40 días y 40 noches de lluvia. El día que entraron al arca fue hace unos días. Y es interesante que si podemos ver que estamos a las puertas del fin, y que si fuese el final el principio de los últimos 7 años que describe Daniel y Apocalipsis, sería muy interesante como el último, recogiendo a los 144.000, siendo a su casa, entrando al camino Yahushua, para que empiecen los últimos 7 años, al igual que él empezaron, fue cuando se empezó a caer las aguas sobre la tierra. En junio ya dejaron de, perdón, en junio, en 40 días después se dejaron de aparecer en la tierra. A lo que iba entonces era que como el tercer templo que quieren construir los judíos, y eso está en las noticias, todo el mundo pudiera verificarlo, después de 2000 años de estar sin templo, después del año 70, después de Mashiach, aproximadamente 2000 años de estar sin templo, en estos tiempos quieren hacer el tercer templo, y lo van a hacer. Ya hay toda una organización para eso, y imagino que es parte de lo que busca Netanyahu y todo el apoyo que tiene parte de Estados Unidos. Entonces, la construcción de ese tercer templo para nosotros debería ser también una confirmación de cómo estamos entrando nosotros haciendo, al encontrar a Yahushua, cómo estamos siendo parte de ese tercer templo espiritual, de ese sello que es el nombre del Padre y del Hijo. Y al igual que cuando Noah y su casa entraron al arca, fue un segundo mes, que ese es el punto, un segundo mes, estamos en el segundo mes según el calendario correcto. Fue un segundo mes cuando se empezó a construir el templo de Salomón, y duró 7 años. Entonces, mi punto es, como los últimos 7 años de la historia, ¿verdad? Entonces, mi punto es que tanto la construcción del templo, que representa a los 144.000, tanto la entrada al arca de Noah, que representa igual a los 144.000 con el último, entraron un segundo mes, como ahorita estamos en un segundo mes del calendario correcto. Entonces sería muy propicio, pero hay que esperar diferentes señales, esperar si hay un tratado de paz en junio, como todo parece, según lo que dijo Kushner. Entonces habría que esperar, porque es muy interesante que él dijo que lo iba a hacer después del Ramadán, que es una fiesta de los musulmanes, y eso es después del 3 de junio, y ellos celebran Shavuot para ellos el 10 de junio, aunque para nosotros Shavuot ya lo habremos celebrado el 26 de mayo, según el calendario correcto, según la escritura. Entonces ellos estarían celebrando Shavuot, que fue cuando ellos que recibieron la Torah, al igual que nosotros sabemos eso, pero lo que recordamos es que Yahushua nos dio de la Ruach, ¿verdad? Que es lo más importante, es lo espiritual para entender esa Torah. Pero entonces los judíos ese día están celebrando que traen la Torah. Entonces muy propicio que en esos días, el mismo Kushner lo dijo, que den el tratado de paz, que ellos tengan supuestamente paz, pero será una paz seguramente que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, porque hay mucho pleito hoy en día. Entonces, si se arma todo eso, sería muy propicio para esos días. Y curiosamente que el 10 de junio, que ellos celebran Shavuot, para nosotros en el calendario correcto, en ese día del calendario correcto, fue cuando Mardoqueo redactó o dictó para que redactaran los escribas del rey un edicto para que todos se pudieran defender de lo que los enemigos querían hacerles, y fueron sellados con el sello del rey, aunque Mardoqueo no era el rey. Entonces ahí podemos ver cómo en esos días cae ese evento en el calendario correcto,
Y si venimos viendo todos los, tal vez, alegorías que podrían mostrarnos, podrían ser siendo señales, si fuese así, que se están viendo en el año correcto. Que quede claro que se están viendo en el año correcto. Entonces, podríamos ver muchas coincidencias, o que serían para el Padre muchas confirmaciones espirituales de que todo va calzando. Y después de eso podría también haber guerra, pero hay que esperar. Y también se espera la construcción del tercer templo, que todos son como señales de que estamos en el fin de los tiempos, que estaríamos a punto de entrar en los últimos 7 años. Entonces por eso hay que estar muy alerta estudiando las escrituras para poder reconocer y saber en los tiempos en los que estamos. Para las personas tal vez pueden ser coincidencias, pero la escritura es muy perfecta y tenemos que ver cada detalle para poder comprender. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, la misma Sara, siendo ya una edad avanzada, por su fe pudo concebir. Y de ahí fue donde vino Isaac y a Joshua mismo, que viene a morir por nuestros pecados. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es la fe y la confianza que tenemos que tener. Como Sara siendo la congregación en el final de los tiempos, ya estando de edad avanzada, dando a luz a la segunda manifestación, porque de la congregación sale el último, porque al igual que el testigo como Moshe, que es el profeta, no el primero, Yahushua, sino el profeta, tendrían que venir dos, como dije anteriormente. En Deuteronomio 18 nos dice que saldría de entre la congregación. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, de en medio de sus hermanos, de la congregación, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Él nos estará hablando de todo lo que Yahweh nos manda, pero el punto era de un profeta de en medio de los hermanos. Por eso en Isaías dice que él es el primero y él con los últimos, porque está entre nosotros. Entonces, de la congregación sale un varón, también como está en Apocalipsis 12, si no me equivoco. Y eso va a ser completamente cuando maten al último y ya nazca en lo espiritual, al igual que cada uno de nosotros. Nazcamos después de una gestación estando en el Padre, para poder ver la luz. Porque nosotros no nacemos apenas entramos a Yahushua, y aún ahorita, obviamente estamos en Yahweh, ya somos hijos de Él, pero estamos siendo gestados, estamos siendo alimentados por nuestra madre, como la Ruach nos enseña, para luego, después de 9 meses, que es un periodo de gestación, después de 40 meses, un número muy importante en la escritura, de haber sido gestados, como hace 2000 años, hace 40, 50 jubileos, no, 40 jubileos ya, ¿sí? Después de 40 jubileos, desde que Mashiach vino y dejó la Ruach, hemos sido gestados hasta que vamos a nacer, vamos a ver la luz, como el niño ve la luz cuando sale. Vamos a ver la luz y vamos a nacer completamente. Entonces estos 2000 años, como los 40 meses, siendo gestados, y siendo gestados ya esos últimos, ya como los últimos, en una forma más específica, esos últimos, los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años, siendo gestados para luego en Yahushua, para entrar a la tierra, a la nueva tierra, para salir a la luz. Entonces estamos siendo gestados para luego ver la luz. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque lo iba a sacrificar su padre, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Los pocos y los muchos, porque uno cuando habla
salieron como las estrellas del cielo en multitud, como Isaac, de Isaac, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, como Jacob, por medio de Jacob. Entonces, unos por medio de Yahushua, otros por medio del último. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, Isaac y Jacob. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aceptando que nosotros somos solo peregrinos aquí porque vamos a una tierra mejor. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que es Yahweh, y la bandera es Yahushua. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si Abraham hubiera estado pensando en lo que dejó, hubiera tenido tiempo de volver. Por eso nosotros no tenemos que pensar en lo que estamos dejando atrás, los deseos de la carne. Tenemos que estar pensando en el reino para buscarlo, ir hacia adelante, buscando solo la luz y no viendo la oscuridad, no practicando el pecado, no siendo negativos. Entonces Noach no hubiera creído lo que Yahweh le reveló, tenía que confiar en lo que veía. Entró al arca con los 144,000, Enoch dándonos una representación de lo que tenemos que hacer en el agradar a Yahweh para ser traspuestos. Sara como la congregación, como cada uno de los individuos siendo la mujer, la congregación, para casarse con Mashiach, creyendo en Yahweh para que salga el último y cada uno de ellos vea la luz. Y cada uno de ellos, de una forma ya viéndola desde este momento, murió sin ver la nueva tierra, al igual que nosotros tenemos que darlo todo en ese final de los tiempos para verla sin experimentar la muerte. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Yahweh no se avergüenza de llamarse Yahweh, Elohim de ellos. Por lo cual Yahweh no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque ellos tuvieron fe y lo siguieron hasta el fin. Al igual que nosotros tenemos que tener fe y creerle hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevere en Yahushua hasta el fin, ese será salvo. Y el que camine en Yahushua, que caminar es actuar según sus mandamientos, por si no se estaría nada más llegando y sentándose, y eso no es usar el nombre, es usar la llave, porque yo puedo tener la llave, pero si no la uso, no puedo abrir y no puedo pasar a la vida eterna, no puedo pasar al otro lado. Y lo que pasa es que ahorita tenemos la llave, ahora tenemos que usarla cumpliendo los mandamientos. Eso sería usarla también, y confesándola, obviamente, en diferentes niveles, tal vez, de interpretación. Y tenemos un trayecto hacia la puerta de 3 años y medio en los que tenemos que ser fuertes, si fuese que estamos empezando. Y si no, los años que queden y los 3 años y medio que sean la prédica de los 2 testigos, si fuese así. Y tenemos que andar según los mandamientos y recorrer ese camino y luego huir, para ser arrebatados. Entonces dice, por lo que... Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Yahweh no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque ellos tuvieron fe, porque les ha preparado una ciudad. Bendito Yahweh. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tener fe en el Padre para poder heredar la vida eterna? ¿Cómo tenemos que tener fe cuando nos dice que tenemos que confesarlo, tenemos que actuar según sus mandamientos para poder acercarnos a Él, ir entendiendo y eventualmente ser perfectos? Yahweh nos manda a ser perfectos y tenemos que buscarlo cada día con cada paso que demos, en el camino. Entonces, tengamos fe, sigamos a Yahweh, Yahushua, caminemos siempre fuertes, a Mashiach, y Yahweh los bendiga. Y nos vemos en el siguiente estudio con la tercera parte de Hebreos 11. Bendiciones.